ya con el análisis, ya que hemos visto este directo y hemos visto cómo se habla de esas nuevas leyes vistas en verano, tanto para infraestructura como para inversión. Y bueno, y según Biden, pues un mercado laboral que está fuerte, y la pregunta es así de fuerte, y lo veremos durante el viernes, ¿no? Durante el día de mañana, donde tendremos datos laborales. Pero antes de abordar ese tema, antes de irnos hacia el dato laboral, qué esperar, qué es lo que tenemos que vigilar, vamos a hablar antes de otras cosas. Vamos a hablar durante el día de hoy, voy a ver si me da tiempo durante la sesión, vamos a hablar de la deuda pública de Estados Unidos, que supera los 31 billones de dólares por primera vez. Este es otro récord para la deuda, para el endeudamiento del país. Analizando el rebote, vamos a analizar también cómo se está comportando el rebote, que lleva ya unos cuantos días. Hoy tenemos un día más tranquilo, pero en negativo, por el tema de que mañana se presenta un dato comprometido, y por eso pues, todavía no hay decisión y se está esperando el mercado. Por otro lado, Goldman y GDP Now aumentan sus estimados para el PIB del tercer trimestre. Vamos a analizar por qué. Lo más importante del dato laboral a vigilar para este viernes. Vamos a ver lo que ha comentado Kaspari de la Fed. Recalco una de las frases: nos queda más trabajo por hacer. Luego veremos Vanguard Group, que espera que los bonos corporativos de Estados Unidos se encuentren bajo mayor presión que lo que están ahora mismo. Y por último, vamos a ver cómo la demanda de protección frente a un crash de los mercados se está reduciendo. ¿Qué quiero decir con esta demanda de protección frente a un crash en los mercados? Pues que la demanda de puts sigue alta, el ratio put-call sigue alto, pero la demanda por puts que están muy alejadas del dinero, que se encuentran a precios muy alejados, por tanto, que estimarías un crash de las bolsas, pues se está reduciendo. Vamos a analizar también por qué. Vamos con la primera noticia, y es que nuevo récord, nueva medalla de oro para Estados Unidos, ya que la deuda pública supera los 31 billones de dólares por primera vez en toda su historia. De acuerdo con un último informe presentado por el Departamento del Tesoro, la deuda pública alcanza un nuevo récord a medida que los intereses, obviamente, se disparan, y esto hace que los costes de la deuda aumenten. Y, por supuesto, lo único que ha mantenido o que mantiene esta máquina ficticia funcionando es un dólar fuerte a nivel global. Cuando tienes una Reserva Federal que ha subido tipos, que tiene unos tipos reales ahora por delante que el resto de economías, donde el resto de bancos centrales van un poco más atrasados, pues ahí tienes un dólar que todavía se beneficia de ese spread entre los tipos reales que tienen ellos y los tipos reales que hay en otras zonas, como por ejemplo podría ser la eurozona. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí y por comentar. Un saludo a todos por pasarse un día más al canal de Negocios TV. Bien, unos tipos al alza, esto es lo importante, unos tipos al alza podrían añadir un billón de dólares, trillón en estadounidense, unos tipos al alza podrían añadir $1 billón adicional a lo que la Fed gasta en concepto de intereses durante esta década. Y esto es un análisis que trajimos en el cierre de ayer, de hecho lo tienen en los vídeos de ayer si lo quieren ver, que hablábamos del informe de Fitch, donde la agencia de calificación Fitch alertaba sobre las potenciales pérdidas de los bancos centrales. Y ahí lo tienen resumido si lo quieren ver, ya que eso ya lo tocamos ayer. ¿Cuál es el problema con esto? Si siguen subiendo los tipos y los costes de la deuda aumentan. Pues que mientras el gasto se ha reducido ligeramente, tras acabar ahora mismo con los programas que había de las ayudas por la pandemia, aún así la administración de Biden continúa gastando casi $500 millones al mes. Con todavía un mes por delante del ejercicio fiscal de cerrarse, el gobierno ha gastado ya 5,35 billones de dólares, y parece que habría más gasto por delante. Estaban escuchando a Biden hace un tiempo, ese gasto en infraestructura, ese gasto en desarrollo, ese gasto en innovación. Bueno, pues todo esto obviamente se traduce en más gasto para el gobierno. Hace poco se aprobó otro paquete de ayudas masivas para luchar contra la inflación, otros paquetes de ayudas para Ucrania y una reducción de las deudas estudiantiles, de las cuales obviamente aún no vemos los efectos. Además del aumento del gasto, el aumento de las tasas de interés inflará aún más la deuda. Cada incremento en los tipos de interés real, en los tipos de intereses, eleva el gasto del gobierno federal. Hasta ahora, en 2022, el Tesoro estadounidense ha desembolsado 471.000 millones de dólares para financiar únicamente estos pagos por intereses del gobierno. Para ver ese número en contexto, hemos dicho 471.000 millones de dólares durante este año, en lo que va de año, pero para poner ese número en contexto, en el año 2021, en el año anterior, el pago por estos intereses de la deuda se encontraba en 356.000 millones de dólares. Esto supone un incremento aproximado del 30% y posiciona el gasto en intereses como el sexto más importante por parte del gobierno. Si la intervención de la Fed
bueno, si miramos el ratio, primero, de la deuda PIB, el ratio de deuda contra el PIB es del 125,12%. Y los estudios muestran que cuando estás por encima del 90%, en este ratio, el crecimiento económico se ralentiza en un 30%. Sin la intervención de la Fed en el mercado de bonos, los precios posiblemente caerán en este mercado de bonos, seguirán cayendo y los intereses seguirán al alza. Esa es la tendencia que estamos teniendo todo este año, haciendo que los costes de la deuda sean aún mayores y esto se acentúe todavía más. Esto concluye, y si lo ponemos en contexto también con el informe que vimos de Fitch ayer, esto concluye que la subida de interés es masiva hasta unos puntos que sean descontrolables, puede llegar a un punto en el que la Fed tenga que rendirse para reducir los costes de la deuda y aceptar una década a cambio de mayor inflación que ese 2% al que estábamos habituados. Por tanto, ese es el dilema ahora con el que está jugando. Más que una Fed pivot porque haya unos datos económicos malos o caiga el mercado o el mercado inmobiliario se debilite o el mercado laboral se debilite, más que la Fed vaya a pivotar por eso, la Fed, donde realmente no se está hablando y se debería hablar más, es los argumentos de que la Fed tenga que pivotar o no pueda subir los tipos más de una cierta tasa terminal por el tema de las pérdidas que se generan de los bancos centrales que luego se arrastran al tesoro y son beneficios que no recibe el tesoro porque antes eran ganancias y todo el efecto en la deuda pública. Entonces, ahí están los pasos más importantes, que es esa deuda tan grande que hay y esos beneficios que dejarían de percibirse por el tesoro si los bancos centrales entran en pérdidas. Entonces, estos son los claves a vigilar, en mi opinión, para poder hablar de un potencial pivot, pero que todavía, obviamente, sigue siendo una ilusión. Y si llega, posiblemente llegará por una mala noticia, lo cual no es del todo bueno tampoco, porque al final estás solucionando una cosa, pero estás teniendo otra nueva. Entonces, no sé hasta qué punto ese tema de bad news are good news, malas noticias son buenas noticias, hasta qué punto, ¿no? Porque, claro, malas noticias siguen siendo malas noticias. Pueden ser buenas noticias a corto plazo, pero a largo plazo no sabemos, ¿no? Bueno, vamos a analizar